Hola amigos del Crack Deportivo, después de un sábado y domingo con poco fútbol, arrancamos esta semana con una de las grandes bombas que resonó en las últimas horas. Por problemas en la negociación, Juan Román Riquelme decidió que Nicolás Valentini deje de ser jugador del Xeneize en caso que no renueve su vínculo con el club, el cual concluye el 31 de diciembre de este 2024. La postura del Consejo de Fútbol es firme. Aseguran que la propuesta que le hicieron tiene que ver con un vínculo hasta 2028, con cifras similares a las que percibe Cristian Medina, otra de las figuras del equipo y que comparte con Valentini el perfil de joven prometedor. El hecho de que Nicolás Valentini pueda ser efectivamente colgado en Boca fue una bomba muy fuerte y un nuevo ejemplo de la firmeza y rigidez de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol a la hora de encarar las negociaciones de renovación de los distintos jugadores que han pasado por Boca desde el 2019 hasta ahora. Sin embargo, desde el entorno del marcador central consideran que es un jugador muy codiciado en el viejo continente, ya que es un futbolista que cuenta con pasaporte comunitario y maneja de gran manera el perfil zurdo, además de ya haber sido citado nada más ni nada menos que por la selección argentina campeona del mundo en la última doble fecha FIFA de amistosos. Así que ante esto, hoy traemos al Crack Deportivo un informe acerca de los casos más resonantes de salidas conflictivas de Boca o bien de jugadores que fueron colgados por el Consejo de Fútbol. Nahuel Molina. Fue una situación heredada de la comisión directiva de Daniel Angelici, que lo prestó sin asegurarse su continuidad. Primero Defensa y Justicia y luego Central. Igualmente hubo tiempo para negociar. Molina llegó a entrenar bajo la dirigencia de Ameal y Riquelme, pero no se llegó a buen puerto y el padre del chico acusó de Rottweilers a integrantes del Consejo de Fútbol, además de expresar que le querían dar un contrato de juvenil, según sus propias palabras. Esto decía su padre Hugo Molina en una entrevista en el programa Fútbol 910 de Radio La Red. Él quería jugar en Boca, él quería sacarse las ganas de Boca. ¿A quién le dijo eso Hugo? ¿A Riquelme? ¿A Russo? Al consejo, lo llamó Cassini. Cassini es un Rottweiler, sabías vos, ¿no? Así, Boca se perdió un campeón del mundo, que luego de su paso por el fútbol argentino la rompió en Udinese y hoy es una pieza importante del Atlético Madrid que está en los cuartos de final de la Champions League. El siguiente caso es el de Agustín Almendra, el cual tiene una historia llena de conflictos e idas y vueltas y fue un caso muy resonante, pero que a la larga muchos se pusieron del lado del Consejo de Fútbol en esta discusión. El volante llegó a tener una cláusula de rescisión de $30 millones en Boca. La comisión anterior no aceptó venderlo ante una oferta de 20 palos y a partir de ahí empezó con un carrusel de situaciones que hicieron que se aleje del club. Estuvo a punto de dejar el fútbol, pasó mucho tiempo sin entrenar, el Consejo de Fútbol lo rescató, el joven retomó su nivel, pero luego se peleó con Bataglia, lo limpiaron y lo bajaron a reserva. Y a partir de ahí el jugador emigró a Racing y ahora busca recuperar su mejor versión en la academia. El siguiente caso a analizar es el de Paul Fernández. Sí, uno de los jugadores más queridos por el Consejo de Fútbol también fue colgado en este ciclo. El que es el jugador más inteligente del fútbol argentino según Riquelme, llegó en 2020 al club. Mostró una gran versión ese primer año y, al no solucionar su continuidad, fue colgado en la recta final de esa etapa, comprendida entre fines de 2020 y principios de 2021. Esto lo padeció el equipo, ya que perdió un engranaje clave de su mediocampo para la semifinal de la Libertadores del 2020, en la cual Boca cayó casi sin lucha por 3-0 ante Santos en el partido de vuelta en tierras brasileras. Cristian Pavón. El delantero jugó un puñado de partidos luego de volver de su préstamo a los Galaxy, el cual culminó en 2021. Nunca hubo acuerdo para la continuidad. Su padre, al igual que el de Molina, se quejó de la actitud poco negociadora del Consejo, lo colgaron los últimos 6 meses del vínculo y terminó yéndose al Mineiro de Brasil sin dejar un peso. Agustín Rossi. Con uno de los arqueros más influyentes de los últimos tiempos, no se llegó a un acuerdo económico. No se le renovó a tiempo el contrato ante la venta de Andrada y a medida que se iba acercando la fecha de finalización, se hizo más difícil negociar. Comentaron desde el Consejo de Fútbol que le ofrecieron el contrato más alto del fútbol argentino y aún así no aceptó. Eduardo Salvio. El 2022 empezó con Eduardo Salvio heredando la camiseta 10 de Boca como muestra de confianza del Consejo de Fútbol con el delantero, quien sin embargo ya no tenía aquel gran nivel que mostró en sus primeros partidos en 2019. A pesar de esto, fue otro de los jugadores que se fueron libre de Boca y en una confusa situación, reclamando además que la oferta del Consejo de Fútbol era insuficiente. Más acá en el tiempo está el caso de Carlos Izquierdos, quien fue uno de los referentes que levantó la voz en el hotel donde concentraba Boca y que encabezó los reclamos del plantel por unos premios atrasados. Todo esto en la previa del Boca Corinthians de los octavos de final de la Libertadores 2022,
en la cual Boca terminaría perdiendo por penales contra el Timao en la Bombonera. Este reclamo de Izquierdos y sus compañeros no le gustó para nada al Consejo. Es por eso que después de la eliminación con Corinthians no jugó más. Dejó de ser tenido en cuenta en el plantel de Hugo Ibarra y aunque tenía contrato hasta diciembre de ese año, se fue a préstamo a Sporting de Gijón en junio. Es importante mencionar que otros jugadores también tuvieron salidas conflictivas del club o porque iban a dejar de ser tenidos en cuenta, como fueron los casos de Mauro Zárate, Alexis McAllister o Valentín Barco, entre otros tantos casos en estos 5 años de gestión. También hay que mencionar el caso de Sebastián Villa, que era uno de los jugadores favoritos del Consejo, pero que tuvo que salir del país envuelto en un escándalo judicial. Y para vos, ¿quién crees que tiene razón, en este caso Nicolás Valentini, y qué crees que tienen que hacer desde Boca con el defensor?